que, bueno, ponen, como bien decía Belén recién, muchas veces en agenda temas que están a la vanguardia de nuestro partido y que ayudan a traccionar, a tensionar, a llevar adelante posiciones que esperamos sean abrazadas como una causa común del radicalismo, ¿no? Que es el modo en ser coherentes con esos mandatos que nos dieron origen, que tanto tienen que ver con los derechos humanos. Y, y la verdad que no hay modo de respetar, de pensar en los derechos humanos si no somos capaces de afinar un poco el ojo y mirar en qué lugares, en qué modos, de qué manera se producen hoy las inequidades en Argentina. Así que agradezco mucho la invitación y además agradezco la posibilidad de estar hablando con Lauta, un amigo a quien conocimos en esta lucha ya varios años atrás, desde acá de Córdoba primero y después ya en sus nuevos roles. Bueno, peleando como tantos y tantas por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? El reconocimiento a la identidad y a que podamos plasmar en políticas públicas todo eso que declamamos muchas veces que tenemos como derechos. Yo no voy a ser muy extensa en la presentación, además veo varias caras conocidas con quienes hemos estado en distintas instancias hablando de este tema, así que voy a hacer un repaso, un raconto breve para poner en común y abrir al diálogo entre quienes estamos hoy aquí. De por qué creo, digamos, que este es un tema que tenemos que poner en agenda y que tenemos que lograr avanzar hacia una ley integral. Bueno, la verdad, yo soy a veces un poco pesada cuando hablo porque me gusta hablar con números, ¿no? Porque digo, los números nos ayudan a despejar los mitos, nos ayudan a despejar las simplificaciones de la realidad, las barbaridades que a veces tenemos que escuchar en las redes, en nuestros propios comités, de quienes niegan a veces hasta lo evidente. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar las estadísticas de la población trans en Argentina, la verdad que no cabe ninguna duda de que estamos frente a una población que ha sido históricamente vulnerada, una población a la que no se le han garantizado derechos básicos, derechos humanos básicos, derechos que están contenidos en nuestra Constitución y que cada persona en Argentina debería tener las posibilidades de disfrutarlos, de gozar de esos derechos. Entonces, la verdad que esta es una agenda que la venimos abrazando, ahí lo veo a Dani también de mi equipo, la venimos abrazando hace mucho tiempo, movilizados un poco por las historias y los relatos personales, ¿no? Por esas historias de vida que por distintas circunstancias a veces nos van llegando y nos van llevando a reflexionar, a pensar, a mirar, a conmovernos con las cosas que ocurren. Y para mí hay varios disparadores, hay varios detonantes, si quieren después profundizamos un poco en eso, pero son historias de vida de personas reales, de amigas, de amigos, que de alguna manera mostraron cómo estoy al borde de un cortocircuito. Cualquier cosa, si ven que desaparezco es porque algo anduvo mal. Bueno, decía que todos estos factores, digamos, indudablemente tienen que llevarnos a reflexionar sobre los marcos normativos. Y para mí un disparador de uno de los puntos, y acá voy entrando ya a la idea de la ley integral, que tenía que ver con la educación, es algo que lo viví muy de cerca, teniendo la oportunidad de ser secretaria de Educación de la MUNI de Córdoba, una MUNI que tiene un sistema educativo de escuelas primarias, con una modalidad de adultos para que terminen la primaria. Ahí la conocí a Laura, una mujer trans, adulta, que había enfrentado el desafío de tratar de terminar la escuela primaria. Como muchas de las mujeres y de los varones trans tuvieron enormes dificultades a lo largo de su historia de vida para poder superar con éxito los desafíos de la escuela. Para muchos de ellos, para muchas de ellas, la escuela significó el primer lugar donde sufrieron la discriminación,
el primer lugar donde se encontraron con el rechazo, con el prejuicio, y por eso hoy las estadísticas en nuestro país hablan de que 6 de cada 10 mujeres en la Argentina no han terminado la escuela secundaria, que solamente un 32% de la población trans lo ha podido hacer. Bueno, Laura la peleó muchísimo, era una persona absolutamente alegre, comprometida con su comunidad, que estaba ahí, para quienes son de Córdoba, en Villa 9 de Julio, luchando en un contexto de enorme vulnerabilidad, además social y económica, y rebuscándosela como podía, como también es parte de la realidad de tantas personas trans que a lo largo de la historia de nuestro país no han tenido las posibilidades de acceder a sus derechos laborales. Bueno, Laura fue víctima de un travesticidio en Córdoba, una causa que todavía al día de hoy está buscando y luchando por justicia. En la figura de ella, de Laura Moyano, para mí se encierra la convicción profunda de que cuando hablamos de garantizar los derechos de la población trans tenemos que ir un pasito más atrás. Tenemos que mirar lo que está pasando con las infancias trans. La veo a Connie también, que es una luchadora por poner en agenda la situación de las infancias trans en Córdoba, y que merece que hagamos mucho más de lo que estamos haciendo. Si queremos realmente revertir esta historia de discriminación, que es el inicio de un proceso de deterioro de las posibilidades de inserción laboral, social, profesional, ciudadana, de construcción de ciudadanía, tenemos que arrancar por la educación. Entonces, la primera convicción es que no es posible poner en agenda solamente discusiones como el cupo laboral si no vamos un pasito más atrás y miramos la escuela. Ahí nuestro texto, que presentamos ya hace 2 años y un mes, un texto que lo venimos empujando hace un montón, al principio en bastante soledad, había solo 2 iniciativas en la Cámara que hablaban de una ley integral. Bueno, hoy ya con un empuje que ha ido creciendo, una ley que además también tomaba y miraba lo que venía pasando en Uruguay, ¿no? Que ha sido pionero en el avance de la ley integral. Y planteábamos, bueno, justamente un capítulo dirigido a la cuestión educativa que garantice el trabajo con las docentes, con los equipos directivos, con la formación de los profesionales de la educación para que sean los primeros en estar desprovistos de prejuicios, ¿no? Tanto hablamos de la educación sexual integral y mucho también tiene que ver con eso, ¿no? Con dejar el binarismo cuando se enseña, cuando se construyen estereotipos desde el jardín, y lo celeste y lo rosa está asignado en función de la genitalidad, y las salas de juego, los rincones del lugar a donde van a jugar también, y las expectativas de lo que se enseña y que pueden ser cuando sean grandes también están asociadas a ese binarismo. Entonces, no hay ninguna duda que es la escuela, digamos, la primera que tiene que revisar muchos de estos modos y realmente construir las bases de una sociedad que sea más igualitaria. Yo siempre digo que el desafío no es animarnos a incluir a un otro o a una otra, sino desmontar la idea que tenemos del nosotros, nosotras, nosotres, para que sea plural y diverso. No es lo mismo. No es lo mismo decir tenemos que ser generosos e incluir a alguien que es distinto, que reconocer que todos, todas, todes somos distintos. No es lo mismo. Y no es lo mismo desde dónde nos posicionamos entonces para pensar esos paradigmas de derechos. El segundo punto que para nosotros es relevante cuando hablamos de la ley integral trans tiene que ver con el acceso a la salud. Y tiene que ver, digamos, con las infancias y adolescencias trans, pero también tiene que ver con la historia de vida de todas esas luchadoras que son hoy sobrevivientes de ese trágico dato, que es quizás el que más nos duele,
que es la expectativa de vida por debajo de los 40 años de la población trans. Esta historia, que ha sido la historia de la comunidad trans en Argentina, ha estado marcada en gran medida también por la negación del derecho a acceso a la salud, por mujeres que para poder acceder a implantes terminaban utilizando distintas herramientas o insumos que ponían en riesgo su propia vida. Y que hoy los hospitales en muchos lugares todavía discriminan, no cuando van, por ejemplo, en la búsqueda de un tratamiento hormonal, sino cuando van para que le realicen los cuidados que necesitan para recuperar ese cuerpo tan dañado por el olvido del Estado. Entonces, la dimensión del acceso a la salud, de hacer efectivamente, de garantizar el cumplimiento de la ley de identidad de género, de que todos los hospitales y los centros de salud en Argentina también asuman como una perspectiva en la formación de los profesionales de la salud las cuestiones que tienen que ver con la diversidad de género, con la diversidad sexual, con las distintas identidades, y que garanticen los tratamientos, también es urgente. Me ha tocado ver a muchas amigas, militantes, trabajadoras, vecinas trans de Córdoba peleando para poder conseguir sus tramos, para poder ir a Rosario, para poder ir a Buenos Aires, a poder seguir adelante con sus tratamientos médicos. De modo que indudablemente que necesitamos revisar la legislación que tenemos hoy y necesitamos reforzarla de una perspectiva absolutamente integral. La tercera dimensión, que es tan importante como las otras dos, tiene que ver con el acceso al empleo. De nada sirve que garanticemos que la educación, el derecho a la educación esté al alcance de cada una de las personas, que el derecho a la salud también esté al alcance de todas las personas trans, si después cuando van a golpear la puerta para buscar un trabajo o para dejar su currículum vitae, lo primero que reciben es la discriminación. La mirada bajo sospecha, el cuestionamiento, la ridiculización, el llamar por el nombre que todavía pueda estar registrado en el documento y no tal como se autoperciben. Todas estas, cuando miramos las historias de vida de gran parte de la población trans en Argentina, sobre todo de aquella generación de sobrevivientes, las más viejas, los más viejos que la pelearon en una sociedad bastante distinta a la que tenemos hoy, más difícil que la que tenemos hoy, todas esas historias de vida están signadas por una pérdida de oportunidades en el momento de su vida en que decidieron ser quienes quieren ser. Mujeres, varones que al momento de realizar sus transiciones perdieron empleos, perdieron familias, perdieron la posibilidad de que se les reconozca las profesiones o los empleos que tenían, o los oficios que tenían hasta ahí. Mujeres que tuvieron que reinventarse en la búsqueda de otras actividades, las que para la sociedad era aceptable ver o encontrar a mujeres trans trabajando. Muchas obviamente vinculadas con cuestiones que tienen que ver con distintos empleos, pero con una mirada, con un sesgo de nuevo muy discriminante de la sociedad. Cuando miramos, las estadísticas, también mucho de esto aparece, ¿no? Cuando miramos las estadísticas, vemos que, no quiero generalizar porque obviamente también hay toda una generación que la viene peleando para transformar mucho estos patrones que encasillan a la población trans y que vienen peleando por poder acceder a carreras universitarias, a romper prejuicios en el acceso a las distintas profesiones, pero aún así 6 de cada 10 personas trans están vinculadas al trabajo sexual en la Argentina. Romper esa brecha tiene que ver con garantizar el acceso laboral hoy a través de una herramienta que tenemos al alcance de la mano, que son los cupos laborales. Esa inclusión laboral que tiene que estar acompañada, obviamente, de formación, que tiene que estar acompañada de incentivos para que puedan tener acceso a la terminalidad educativa, pero que tiene que reconocer sin lugar a dudas que la población trans en Argentina
está en una situación de enorme vulnerabilidad. Por último, otro de los aspectos, digamos, que abordamos en este proyecto Integral Trans tiene que ver con el acceso a la vivienda, ¿no? Una dimensión que obviamente hace al disfrute de los demás derechos, a las posibilidades de romper hoy con la triste realidad de que la mitad de la población trans en Argentina vive en viviendas deficitarias, en viviendas que no tienen garantizadas las condiciones básicas de salubridad, de alguna manera, de esto que dice nuestra Constitución del acceso a la vivienda, al techo, como parte también de la dignidad de las personas. De modo que, y ya con esto voy cerrando, tenemos la convicción profunda de que cuando damos este debate en el Congreso tenemos que animarnos a ir un poquito más allá, a pensar y a trabajar sobre las leyes de cupo laboral, tanto en el sector público como también a incentivos en el sector privado, pero también tenemos que mirar todo el resto de los problemas que están impactando sobre el acceso al mundo del trabajo para las personas trans. Creemos que es tiempo que nos animemos a dar una batalla por el todo. Recordaba días atrás, cuando se celebraba los 10 años del matrimonio igualitario, cómo en aquel momento se decía hay condiciones para avanzar solamente por la unión civil, demos un pasito más corto y después vamos por el matrimonio igualitario y el reconocimiento de todos los derechos. Bueno, felizmente triunfó la posición de quienes decían demos la batalla por todo, demos la batalla por la consagración de la igualdad en definitiva de los derechos de las personas independientemente de su elección sexual, de su identidad sexual, de las elecciones que haga en torno a cómo quiere ser, a cómo quiere parecer y a cómo quiere presentarse ante la sociedad. Entonces, en esta línea, celebrar el trabajo que ustedes vienen haciendo y la vocación por poner este tema en agenda. Después, si quieren, profundizamos un poquito más en las preguntas de dónde estamos hoy con el estado del arte, la discusión en el Congreso, cómo vienen avanzando los proyectos, pero sí decirles que no tengo ninguna duda que tenemos que ser capaces de levantar esta bandera, que es la bandera de la inclusión, que es la bandera de la igualdad, que es la bandera de la libertad. No es posible decirnos que somos defensores de los derechos humanos si no somos capaces de dedicarle gran parte de nuestro esfuerzo, de nuestras políticas, de nuestro trabajo, a mirar las inequidades profundas que atraviesan nuestro país y en particular a pensar las políticas públicas para revertir el estado tan crítico, tan doloroso, y de tanta injusticia al que ha sido sometida la población trans en las últimas décadas en nuestro país.